Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del decreto 1275 del 15 de octubre de 2024, por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades o entidades. Este decreto ha generado mucha controversia y muchas reacciones a favor y en contra. Dentro de un contexto naturalmente de radicalizaciones que se viven en Colombia y en el mundo entero, que no es, digamos, prerrogativa de nuestro país, de polarizaciones, entonces se ha atacado el decreto. Los que se atacan el decreto consideran que es darle muchos poderes a las comunidades indígenas e incluso han generado la idea de que le dieron unos poderes que en realidad el decreto en ningún momento lo señala. A su vez, los defensores del decreto pretenden casi que hacer y decir todo lo que señala los opositores que este decreto está. Pero este decreto, ¿qué es? Es el desarrollo de un artículo transitorio de la Constitución, el artículo 56, artículo que corresponde a una serie de artículos transitorios que hubo en la Constitución o que hay en la Constitución colombiana de 1991 que se hicieron para diferentes aspectos. En este caso fue para regular algunas competencias en materia de territorios indígenas. Y este artículo no es la primera vez que se usa. Es un artículo que ya ha dado lugar a dos decretos. El 1088 de 1993, ¿cierto?, por el cual se regula la creación de las asociaciones y o autoridades tradicionales indígenas. Y el decreto 632 de 2018, o sea, un decreto relativamente reciente, por el cual se dictan normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas del Amazonas, Guainía y Baupés. Sobre estos decretos, alguno de estos estuvo ya un control de constitucionalidad y la Corte ha venido señalando, en virtud de un fallo del año 2012, el C049, lo que llama la competencia típica. Es decir, no son normas, las que se expiden con base en este artículo 56, no son normas, digamos, lo que estén listadas de control de constitucionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Este decreto 1275 ha sido demandado ante la Corte Constitucional porque es un decreto con fuerza de ley. Y al ser un decreto con fuerza de ley, el control de constitucionalidad es de la Corte Constitucional. A su vez, hay una característica y es que es transitorio. Este decreto no es permanente, es transitorio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se expida la ley, tal como lo dice el artículo 56. Dice, mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales. Hay que tener en cuenta que las entidades, los territorios indígenas son entidades territoriales, pero debería de ser regulado, ¿cierto?, por el artículo 329 de la Constitución, y eso no se ha expedido esa ley. Ese es el gran problema que hay, que no ha sido desarrollado. Yo creo que la Constitución política es un poco inexplorada en ciertos temas. Entonces, hay que mirarlo en ese contexto. En ese orden de ideas, la verdad, creo que el debate se ha contaminado, si se me permite la expresión, por el fraccionamiento que hay, esa polarización que hay en el país y que obnubila la reflexión y la razón. Nada más peligroso para un debate que, digamos, que las posiciones polarizadas de ambas actores o de todos los actores que hay. Entonces, este decreto, primero, para ir concluyendo, es un decreto con fuerza de ley. Segundo, es un decreto que desarrolla un artículo transitorio de la Constitución, es decir, su carácter es de transitoriedad. Tercero, no es la primera vez que se usa este poder o esta facultad del artículo 56. Cuando se habla de territorios indígenas hay que irnos al decreto, ese sí reglamentario de la ley 160, ¿cierto? Y a otras normas
incluido el 632 y el 1088, ¿cierto? Al decreto 2164 del 95, compilado en el 1071 del 2015, que es un decreto reglamentario de la ley 160 de 1994 o ley de reforma agraria. Ahí se definen los territorios indígenas. Entonces, ¿qué dice este decreto? Señores, las autoridades indígenas en esos territorios tienen algunas funciones ambientales o competencias en materia ambiental. Dicho esto, hay que señalar que en ningún momento yo no encuentro, ¿cierto?, que la interpretación dé para decir que es que estas autoridades pueden pedir permisos, pueden realizar sustracciones de reserva o imponer sanciones directamente, salvo a las mismas comunidades indígenas, o como lo dice el decreto, a los grupos o a las comunidades o personas sometidas a la jurisdicción indígena, porque aquí hay una jurisdicción indígena, eso sí lo dice. Entonces las funciones se orientan ¿a qué? A intervenir en la gestión ambiental de los territorios indígenas. Y tiene que seguir los principios de la administración pública. ¿Cuáles son? El de la concurrencia, ¿cierto? El de la subsidiariedad. ¿Y qué ocurre? Las competencias ambientales son concurrentes casi que por naturaleza. Entonces a mí me parece que este decreto, por ese lado, hay que irlo delimitando un poco. En ese sentido, el decreto no puede ser entendido de esa manera como lo ven ellos siendo incluso las comunidades indígenas y sus opositores. Primero, en materia sancionatoria. Cuando dice el decreto, cuando un grupo de personas o las personas que no están sometidas a jurisdicción indígena cometen una infracción en el territorio indígena, la sanción se tiene que interponer en coordinación con la autoridad ambiental, que es la competente para sancionar a esta persona, pero la comunidad indígena va a poder intervenir para determinar la compensación y el tipo de sanción. Entonces, eso hace que el decreto sea un reto en realidad para el desarrollo y la convivencia de una sociedad democrática donde hay múltiples poblaciones y tal como lo dice la Constitución, nosotros somos un Estado pluralista y diverso además. Entonces yo no veo, la verdad, por un lado, la oposición, y por otro lado tampoco pueden llegar a la radicalización de pretender decir que este decreto les dieron poderes absolutos a las autoridades indígenas. Eso no es cierto. Y si las autoridades indígenas lo están interpretando así, están equivocadas. ¿Qué pasa con las normas que expidan? Tienen un control. ¿Y dónde tendrían ese control? En el Consejo de Estado, y lo hagan a nivel de pregunta. Porque ese es el punto. Dado que los territorios indígenas, también si nos vamos a la Constitución, son entidades territoriales una vez expida y se organiza en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Entonces, ya para concluir, yo podría, pues a mi juicio, considero que este decreto, ¿cierto? Como señalé al comienzo, es transitorio, no es un decreto que convierta a las autoridades indígenas en autoridades ambientales, es un decreto que llama a la coordinación, ¿cierto? Y a la concurrencia en el ejercicio de las competencias y que en el control de constitucionalidad que hará la Corte Constitucional, esperamos se pueda abstraer esta vez también de la polarización que existe, ¿no? Y que lo analicen objetivamente, ¿no? Sin tomar partido a favor o en contra del gobierno de turno, ¿cierto? Y que realmente fije unos parámetros y unas posibilidades de interpretación del decreto que lo permitan implementar, y si hay partes del decreto que han sido mandadas y son inconstitucionales, seguramente serán inconstitucionales, pero dentro del rigor jurídico y dentro de lo que debe llamarse un Estado de Derecho para que no se rompa ese Estado social de Derecho.